Iglesia Universal de Jesucristo, Instituto Bíblico REP, en cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Y voy a pedir el favor a Giovanni que estemos orando, entregando este tiempo al Señor, dándole la gloria a Él, y empezamos. Amén, mi pastor, Dios los bendiga. Entonces vamos a poner en manos del Señor esta tarde hermosa. Padre amado y Señor nuestro, te damos gloria, honra y alabanza, Padre amado, te adoramos, te bendecimos en esta tarde. Señor, Padre amado, te agradecemos de todo corazón, Padre amado, por permitirnos nuevamente, Señor, reunirnos como instituto bíblico, Padre amado, como hermanos en Cristo, como un solo cuerpo que somos, para estudiar, Padre amado, tu palabra, escudriñar, Padre amado. Padre amado, en esta tarde, Espíritu Santo, ponemos esta clase en tus manos. Que seas tú, Padre amado, Espíritu Santo, guiando esta clase. Que seas tú, Padre amado, bendiciendo la vida de mi pastor, que siempre ha dispuesto su corazón y su vida para enseñarnos y para guiarnos en el camino, para perfeccionar a los santos para tu obra, Padre Santo. Te damos esta tarde la gloria y la honra. Bendecimos la vida de cada uno de los que se están conectando, de los que se van a conectar, Padre amado. Que seas tú, Padre amado, quitando todo aquello que estorba, Señor, Padre amado, disponiendo esos corazones, Padre amado, para recibir cada día más de esa sabiduría que tú nos das por medio de tu palabra, Señor. Esa sabiduría, Padre amado, que nos hace, Padre amado, crecer como hijos tuyos y que nos hace madurar cada día más en nuestro proceso. Gracias, Padre amado, te damos en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias, hermano. Perdón. Gloria al Señor. Teología Sistemática 5, estamos en un segmento inicial que se llama Antropología Bíblica y vamos a continuar hablando de lo mismo. Hay tres verdades existenciales que debemos destacar. Todos nosotros las conocemos realmente, las hemos evaluado, estudiado, hemos escuchado enseñanzas al respecto, pero queremos hacerles un poquito más de énfasis en esta tarde. Hay que recordarlas porque son esenciales, definitivamente. Esas tres verdades existenciales son: la número 1, el hombre ha sido creado a imagen de Dios conforme a su semejanza. Esto es un hecho irrefutable, real, eterno, está presente y no lo va a quitar nadie. Así ha sido creado el hombre. Eso lo destaca perfectamente Génesis directamente. Nosotros vamos a mirar Génesis, permítame miro acá el libro de Génesis. Y en el capítulo 1, verso 27, claramente la escritura nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Determinante. Ahí está la verdad ineludible con respecto al hombre. La segunda, que también es una verdad existencial, es que el hombre es pecador. Con ello distorsiona y niega la perfección y santidad del ser creado. El hombre es pecador porque desobedeció a Dios, fue destituido de la gloria de Dios y expulsado de Edén, retirado de esa posición privilegiada, alejado de esa condición de gloria y sencillamente, al estar separado de Dios, cayó en lo que se llama muerte espiritual y abrió la puerta para la muerte biológica. Esto de manera clarísima lo dice Génesis 3:24. Génesis 3:24 dice con claridad: echó pues, y la palabra es contundente, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados
para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. ¿En qué condición quedó el hombre? Como un ser alejado de Dios, muerto espiritualmente y obviamente muerto en delitos y pecados. Cambió su condición. No dejó de ser hombre, no dejó de haber sido creado a imagen y semejanza, ¿no? Pero su condición ahora ya no era de estar bajo la gloria de Dios, al amparo de su luz de eternidad, etcétera, sino alejado de él. Y la tercera verdad existencial está en esta declaración. El hombre es un pecador redimido, capacitado por la gracia de Dios para comenzar una vida nueva en la fe de Jesucristo. O sea, nacer de nuevo. La tercera verdad para la humanidad, para el hombre, y cuando hablamos de hombre, obviamente estamos hablando del género humano, hombre y mujer. La tercera verdad es que existe la opción de salvación y el hombre es un pecador redimido cuando acepta a Jesucristo, cuando reconoce su condición, cuando reconoce su estado y acepta la única salida ante Dios, que es Jesucristo como Señor y Salvador. Acepta la obra de la cruz y reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Eso perfectamente lo conocemos y está en 2 Corintios capítulo 5, y vamos un momentico hasta 2 Corintios capítulo 5, permítame lo leemos. 2 Corintios capítulo 5, a partir del verso 17. Es un verso que nosotros conocemos, de hecho uno llega a Cristo y es tal vez uno de los primeros, conjunto con Juan 3:16, uno de los primeros versículos que uno se aprende, de hecho. ¿Se aprende o se aprende? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y avanzamos. Y todo esto proviene de Dios. Y esto es importante entenderlo. Les doy una indicación, una recomendación. Es que cuando estén haciendo referencia a 2 Corintios 5:17, enfaticen el 5:17 con lo que dice el 18, 19, incluso procuren llegar hasta el 21, para que toda la idea de la riqueza que hay en 5:17 sea mejor sustentada. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué? Lo que está en el 17. Y todo esto proviene de Dios, Dios, quien nos redimió, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es fundamental entenderlo. ¿Para qué Dios nos salvó? Esto es una verdad existencial de nosotros como hombres. ¿El propósito de Dios con la salvación cuál es? ¿Salvar un alma del infierno? Sí. ¿Salvar un alma de la perdición eterna? Sí. Pero junto con ello hay un propósito que tiene una instancia adicional. ¿Cuál es? Aquí está. Consigo mismo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En esa verdad existencial, dentro de la antropología bíblica hay que reconocer, entender, aceptar, aplicar, vivir bajo este principio. Es que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos un ministerio por asignación divina en el ejercicio de la salvación. Cuando nacemos de nuevo, cuando la gracia del Señor nos recoge, nos abraza y somos nuevas criaturas, pasamos de muerte a vida, esa verdad existencial. No solo el Señor nos da vida eterna en Cristo, la vida zoe de Dios, sino que nos asigna una responsabilidad, es que nos da el ministerio de la reconciliación. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa palabra, esa expresión, nos dio el ministerio de la reconciliación, implica que nos asignó una responsabilidad funcional
Porque cuando habla de ministerio, habla de servir, de accionar, de hacer algo. Entonces estamos llamados para desarrollar un ejercicio de reconciliación como nuevas criaturas. Y sigue el versículo en 2 Corintios 5, 18, vamos al 19. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Como nuevas criaturas se nos dio el ministerio de la reconciliación y eso implica anunciar la palabra de verdad, comunicar ese mensaje de vida eterna. ¿Bajo qué parámetro? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ojo con esto, que es muy importante antropológicamente, para hablar de la existencia, de esa verdad existencial. Cuando dice aquí en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, está hablando de, lo está salvando, porque la misma escritura dice desde el Antiguo Testamento que la paga del pecado es la muerte. También dice la palabra en Ezequiel que toda alma que pecare ciertamente morirá. Pero en Romanos dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Entonces, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, quiere decir, no ejecutando y ajusticiando a los hombres como corresponde según la ley divina, porque el ofendido era Dios. Y dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, no, porque los descargó en Jesucristo y cobró en Jesucristo las consecuencias de nuestros pecados. Por eso Jesús fue a la cruz y murió. Y alterno a esto, en virtud de que Cristo tomó nuestra posición en la cruz y nosotros somos salvos, nuevas criaturas, según 5:17, y nos reconcilió y nos dio el ministerio, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, y nos encargó. O sea, y cuando dice el 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación, empata perfectamente en el 19 con la expresión, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación es haber recibido también el encargo de la palabra de la reconciliación. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor nos hace responsables de cumplir la gran comisión. Vivir el Evangelio, predicar el Evangelio, llevar el mensaje de vida eterna. Así que, voy a agregar el 20 y el 21. Así que, y ese así que enlaza con lo que viene ahí atrásito. O sea, mire lo que somos ahora. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. En virtud de haber recibido el encargo de la palabra de reconciliación, en el hecho de que nos dio el ministerio de la reconciliación, por lo que nos había hecho ya nuevas criaturas, mire que estoy llegando hasta el 17, entonces, lo vuelvo a repetir, desde el 17, nos ha hecho nuevas criaturas, todo es hecho nuevo, todo eso proviene de Dios, el habernos hecho nuevas criaturas, nacer de nuevo. Como somos nuevas criaturas, nos reconcilió con Cristo. Esa es la razón de ser, nos reconcilió. No morimos. No se ejecutó en nosotros la sentencia de que la paga del pecado es muerte. No, eso lo pagó Jesús en la cruz. Entonces, como nos hacen nuevas criaturas, nacemos de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Esto proviene de Dios y nos da el ministerio de la reconciliación que está registrado en el verso 18. A través de este hecho, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Sí, claro. Y no nos ejecutó, sino sencillamente nos salvó, porque Cristo fue el que tomó nuestro lugar. Por esa razón nos dio el encargo a nosotros de la palabra de la reconciliación, que está ahí en el 19. Y como consecuencia de lo anterior, el 20 dice, así que, ¿qué somos? Somos embajadores en nombre de Cristo. Un nivel de responsabilidad, de representación. Embajadores. Una nación
su representación en el exterior, su máximo nivel de representación en el exterior es su embajador. Somos embajadores en nombre de Cristo, somos embajadores del reino de los cielos. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Para qué somos embajadores? Justamente para ejecutar ese ministerio de la reconciliación, para llevar esa palabra de la reconciliación, para hacer testimonio de un Cristo que reconcilia e invitar a la gente que recibe el mensaje y ve en nosotros el testimonio a que sean nuevas criaturas. Como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Todo esto, ¿en virtud de qué? El 21 es contundente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese segmento habla de esa realidad nuestra existencial. Entonces, veamos, la primera, número 1. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, conforme a su semejanza. Sí, el hombre en general, creado. La creación del hombre. Ok. Llegó el pecado y el hombre fue echado del Edén, destituido de la gloria de Dios, y el hombre quedó como pecador, naturaleza pecaminosa, alejado de Dios, muerto en delitos y pecados, imperfecto por sí mismo, sin santidad, distorsionando toda la realidad. Ya está alejado de Dios, ya no tiene vínculo con Dios espiritual porque está muerto en delitos y pecados. Eso es una verdad absoluta. Y muchos se quedan ahí. Muchos se quedan ahí. El hombre fue creado en una condición perfecta, bajo la gloria de Dios, en la comunión con el Señor, lo que relata Edén, allá en Génesis. El pecado lo puso en la condición 2. El hombre es pecador, sí. Nace como pecador, sí. Está alejado de Dios, sí. Muerto en delitos y pecados, sí. Eso es una verdad existencial para el hombre. Y muchos se quedan ahí por la eternidad. Ojo con esto. Esta verdad existencial número 2 implica que toda persona que nace bajo este parámetro de muerte espiritual. Nace con un espacio en el lago de fuego ya asignado porque está alejado de Dios. Y Dios tiene misericordia y tiene la salvación ahí, disponible. La obra de la cruz, esto es lo que relata 2 Corintios 5 del 17 al 21. Y tiene la oportunidad entonces de cambiar su condición y su verdad existencial. O sea, que la obra de la cruz, la salvación provista por Dios en su plan perfecto de redención, cambió nuestra verdad antropológica, nuestra verdad existencial, nuestra condición ante Dios y en relación con Dios, de muerte a vida. Son 3 verdades impactantes. De hecho, quienes predican esta sola lámina les da para una predicación impactante para evangelizar, hermanos, para concientizar a una iglesia, para llamar al arrepentimiento a gente que está así como coqueteando, hermano. Esas 3 verdades existenciales, si vamos a Génesis 1, 21 al 27, le pido el favor, entonces aquí vamos a apoyarnos, le voy a pedir el favor a Pastora Edith con las buenas tardes, que estemos leyendo Génesis del capítulo 1, del verso 21 al 27. Génesis capítulo 1, del verso 21 al 27. Amén, gloria a Dios, muy buenas tardes, mi amado pastor, y para toda la iglesia, Dios les bendiga. Amén, amén. Génesis capítulo 1, 21 del al 21 27. Al 27. al 27. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave
alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicados, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. 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 Perfecto. Gracias, Pastora Edith. Con un saludo para la familia, para la congregación. En el contexto de las tres verdades existenciales, este pasaje es crucial. La Biblia enseña con claridad que Dios hizo a cada criatura según su especie, su género. Eso lo definió Dios perfectamente, es un plan creativo. Dios creó las diferentes especies para que se desarrollaran y progresaran de acuerdo a las leyes de su especie. Dios estableció unas leyes biológicas, unas leyes para la biología, la botánica, así sucesivamente, para la geología. Eso está claramente establecido por la misma ciencia. La ciencia ha venido descubriendo lo que Dios estableció. Así de sencillo, es que la ciencia no inventa nada, la ciencia descubre lo que Dios ya estableció en su creación perfecta. Y contrario a la doctrina de la creación y creación especial. Entonces, cuando miramos esas doctrinas de la creación, escuchamos tantas y tantas cosas, tantas y tantas teorías, y como teorías se quedan ahí en teorías. Una teoría necesita ser demostrada para dejar de ser teoría. Y a la fecha, la teoría de la evolución sigue siendo teoría. Yo no he escuchado ninguna parte que digan la teoría de la evolución se demostró de tal manera que dejó de ser teoría. No he escuchado eso. Y no se va a escuchar jamás. No he escuchado nada que diga la teoría del Big Bang se demostró de tal manera que deja de ser teoría. No he escuchado eso. Entonces, contrario a la doctrina de la creación especial por cuenta de Dios, figura la teoría de la evolución, en contravía de lo que Dios establece en Génesis. Y esa teoría nos enseña que todas las formas de vida nacieron de una forma y que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tú y yo veníamos por allá del renacuajo. Todos sabemos más o menos la historia, eso nos lo contaron desde pequeños en colegios. Pero no deja de ser teoría. Atención, es que no ha dejado de ser teoría. Y Dios nos llama a que no aceptemos teorías, sino que por fe aceptemos su palabra. Miren lo que dice Hebreos 11:3. Esta semana estaba hablando de eso en mi enseñanza de Hebreos el miércoles. De hecho, vuelvo a repetirles y los vuelvo a invitar. Los miércoles el Instituto Bíblico Oreb presenta unos cursos de extensión, yo los estoy enseñando, a partir de las 8 de la mañana, a través de este mismo link que usaron hoy para ingresar acá a la clase. Con ese mismo link se ingresa al curso de extensión de los miércoles. A partir de las 8 de la noche hasta las 9:15 más o menos, estamos enseñando en este momento el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos enseñábamos el miércoles pasado 11:3 de Hebreos, que dice: por la fe entendemos, ojo, Hebreos 11:3,
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces ahí está la creación establecida por la fe. Entonces la misma palabra en Hebreos nos está diciendo que debemos poner a funcionar la fe que Dios nos da para aceptar lo que la Escritura dice en Génesis. Porque debemos ser coherentes, hermano. Porque si nosotros creemos la obra de la cruz, nosotros aceptamos la obra de la cruz, nosotros creemos lo que hablan los evangelios, creemos lo que dicen las epístolas, creemos todo, pero no creemos lo que está diciendo Génesis, entonces estamos cometiendo un craso error y a la final no estamos creyendo. Porque es o creemos o no creemos, porque no es por partes. La palabra se cree en toda su extensión o no se cree. Pablo decía que hay que enseñar todo el consejo de Dios y esto empieza en Génesis 1:1. Y va hasta el amén que cierra Apocalipsis. Así es sencillo, hermano. Aquí no es para que me gusta esto y lo demás no me gusta. No. ¿Creemos o no creemos? Entonces debemos creer que esto no es una teoría. Los hombres hablan de teorías. Nosotros hablamos de una verdad absoluta, que no es teoría. La verdad absoluta de Dios es que la creación es así, como Génesis lo registra. Los evolucionistas buscan desvincular al hombre de Dios. La ciencia trata de hacer eso. Mas el Señor Jesucristo vino a este mundo a fin de vincular al hombre con Dios. Tomó sobre sí nuestra naturaleza a fin de glorificarla para un destino eterno y celestial. Él se hizo hombre. Entonces vamos a pedirle favor a Giovanni que ubiquemos Juan 1:12-13, a Luzmari, Efesios 2:13-16. Luzmari, por favor, alistas Efesios 2:13-16. Y al pastor Luis Arturo Merchán, con las buenas tardes, segunda de Pedro 1:3-4. Segunda de Pedro 1:3-4. Estas lecturas nos van a permitir entender mejor lo que estamos diciendo en este momento y estamos todavía argumentando más sobre esas tres verdades existenciales. ¿Cuáles son las tres verdades existenciales? El hombre nació perfecto porque Dios lo creó en Edén. Resumiéndolas, el hombre nació perfecto en su relación con Dios, eterno porque nació en Edén. Dios lo creó en Edén y perfecto era, con todos los privilegios que eso concede. Pero el hombre pecó porque Dios le dio la capacidad de libre albedrío de decidir y el hombre pecó. ¿Y cómo pecó? Fue destituido de la gloria de Dios. Eso quiere decir echado de Edén y al serse retirado de la gloria de Dios, retirado de Dios, fue separado de Dios y eso implica muerte y quedó muerto en delitos y pecados y por eso murió espiritualmente. Eso es otra verdad. Pero la tercera verdad es que en Cristo Jesús restablecimos la relación con Dios, Él nos reconcilió. Nuevas criaturas nacimos de nuevo. Esas son tres verdades, no son teorías, son verdades bíblicas. Desde la perspectiva de Dios son verdades absolutas, no relativas, absolutas. Perdón, pastor. Ya un segundito, ya un momento. Entonces, el nuevo hombre es producto del descenso de lo divino a lo humano y la cruz. Ya. Entonces, el nuevo hombre, nosotros cuando nacemos de nuevo, somos un resultado de lo que Dios planeó para rescatar y restablecer la relación con el hombre perdido. Dios no iba a perder su trabajo, tenía un plan perfecto. Entonces, no mediante la evolución del hombre. El hombre no evoluciona de lo natural a lo divino, eso no es así. El hombre no puede participar en la situación divina porque evoluciona nunca. El hombre hace parte del plan de Dios y Dios lo hace parte suya a través de Jesucristo como miembro del cuerpo de Cristo. Así de sencillo. Miren lo que dice Juan 1:12-13. Vamos primero con Juan 1:12-13. Amén, mi pastor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Voluntad de Dios. Nosotros somos nuevas criaturas por voluntad de Dios. En virtud de esto, miren lo que dice Efesios 2:13-16. Efesios 2:13-16. ¿Leo ya, pastor?
Sí, señor, Efesios 2, 13 al 16, sí, señora. Bueno, pastor, gracias. Leo con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Gracias, Luz María. Fíjese cómo Pablo, acá en Efesios, vuelve a usar el principio de la reconciliación, ahí en el verso 16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios. Eso es totalmente coherente con lo que acabamos de señalar en 2 Corintios 5, 17 al 21. Totalmente coherente. Porque hay una distinción fundamental existente. Haciendo esta observación. La antropología siempre va a presentar desde el contexto humano, obviamente, el estudio del hombre. Va a hablar de la evolución, del origen del hombre. Y ustedes se ponen a buscar teorías sobre el origen del hombre y van a encontrar cualquier cantidad. De hecho, de pequeñitos uno le habla del Neandertal, del hombre, bueno, que a las Américas ingresó por Bering. Mejor dicho, eso ya es una cantidad de cosas increíbles. Pero Dios nos dice claramente en su palabra cómo fue. Y la distinción fundamental existente entre el hombre y las demás criaturas de la creación radica en que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Principio fundamental. Una radical diferencia con todo lo demás. Vamos a ver un poquito más de eso ahorita. Segunda de Pedro 1, 3, 4 cita así la escritura, Pastor Luis. Dios bendiga, pastor. Dice Amén. la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la opción del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes. Gloria al Señor. Aleluya. De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Amén. La única manera de ser participantes de esa naturaleza divina es haber nacido de nuevo. Y como nacimos de nuevo implica que somos nuevas criaturas. Y como somos nuevas criaturas, ahora estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Y si estamos en Cristo y revestidos de Cristo, quiere decir que estamos completos en Él. Somos parte de Él porque somos un espíritu con Él. Y esto no puede ser teoría. Esto es verdad. Es una verdad posicional en Cristo. Es una verdad posicional lo que somos en Cristo. Es una identidad por la posición en Cristo. Es una función por la posición en Cristo. Es una responsabilidad por la posición en Cristo. Es una realidad eterna por la posición en Cristo. Y eso antropológicamente se ve no solamente desde el contexto bíblico, no desde la antropología humana. Esa posición en Cristo reafirma lo que la antropología bíblica establece de la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre. Porque hay un diseño original
y con ese diseño original una dignidad inalienable del ser humano. Ojo, el diseño original de Dios dignificó al hombre de una manera única. Única. Vamos a buscar los siguientes pasajes para irlos leyendo. Listo, vamos a pedirle favor a Carolina Chávez, con la buena tarde, Carito, allá en Madrid. Y saludos a los muchachos, a Dieguito y a la nena. Génesis 1:27 nuevamente. A Rubén Villa con las buenas tardes, hermano Rubén. Espero que le haya ido bien allí por la casa, con lo que nos comentó la vez pasada. Génesis 5:1. A Nelly, si puede Nelly y tiene audio, que Nelly nos colabore. Nelly Luján, ella está en Los Llanos. Génesis 9:6, Nelly, Génesis 9:6. Mi hermano Alex, saludos allá en Madrid, perdón. Alex, Santiago 3:9. Y mi hermano Carlos Toscano, Hechos 17:26 al 29. Hechos 17:26 al 29. Vamos a volver a leer Génesis 1:27. Génesis 1:27. ¿Cómo dice Génesis 1:27? No, hombre, este pasaje lo estamos leyendo varias veces porque es necesario leerlo. ¿Cómo dice? Buenas tardes, Pastor Daniel. Gracias por los saludos. Claro que sí, yo los doy. Y dice Génesis 1:27, leemos bajo el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Ojo acá. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Atención. Muchos intérpretes, por desinformación, sin mala fe obviamente, más por desinformación. Otros con mala fe, por manipulación, dicen el hombre y descartan a la mujer. Y qué error tan grave. Cuando dice la escritura, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Cuando dice al hombre, habla de la raza humana. La raza humana, varón y hembra. No el hombre, el varón, el macho, no. La raza humana. Al hombre, la raza humana. Cuando uno va y busca los textos científicos sobre el origen del hombre, uno no busca ya origen del hombre, el macho, el varón. Y otro, origen de la mujer, la hembra, la mujer. No, el origen del hombre, como raza, como género, la raza humana. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, singular, raza humana, lo creó. Varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. La raza humana, Dios la estableció en dos géneros, masculino y femenino. Los creó, varón y hembra, masculino y femenino. ¿Qué? La raza humana, una sola raza, la raza humana. Rápidamente. Esa es la antropología bíblica que hace esa claridad. Entonces, la escritura establece que la humanidad fue dotada de una naturaleza distintiva, especial, de honra, de honor, al ser creada a imagen y semejanza al Creador. Esta condición para la raza humana, hombre y mujer, otorga una dignidad intrínseca, universal y sagrada a la vida humana. Es algo especial. Nada más. No hay otra connotación, no hay otra área, no hay otro segmento, no hay nada más en la escritura que señale que Dios creó un árbol, un animal, una nube, un planeta, algo a su imagen y su semejanza. No, Dios creó al hombre y a la mujer, a la raza humana. ¿Por qué? Porque Dios es un ser eterno y el hombre es un ser también con vida y vida eterna. Así. Entonces, esto hace que sea imperativo notar que incluso después de la caída, aún habiendo cometido el pecado, esta imagen no fue erradicada. La imagen la conserva el hombre en su creación. Esa imagen de la creación la conserva. Constituye el fundamento ético absoluto para el respeto mutuo. Varón y hembra. Una sola, un ser, el ser humano.
Por ello, a causa de esto, las escrituras advierten que atentar contra la vida o maldecir al prójimo representa una ofensa directa a Dios. No tenemos derecho a matar a nadie. Y no debemos estar maldiciendo a nadie, porque estamos maldiciendo la creación de Dios. ¿Por qué? Porque estamos somos reflejos y portadores de la imagen, y somos de alguna manera linaje del Dios eterno. Así no haya nacido de nuevo. Así no haya nacido de nuevo, conserva ese principio intrínseco que Dios puso en la creación del hombre, a su imagen, conforme a su semejanza. Miren lo que dice Génesis 5.1. ¿Cómo dice Génesis 5.1? Amén. Dios lo bendiga, pastor, y a todos. Amén. Dice así: estos son los descendientes de Adán. Cuando Dios creó la humanidad, la hizo a su imagen y semejanza. Amén. Amén. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Y fíjense que ahí en la versión que está leyendo el hermano Rubén, está hablando de humanidad. No está separando sexos, géneros. Está hablando de la naturaleza humana, la humanidad. Perfecto. En ese orden de ideas, Génesis 9.6 dice lo siguiente. ¿Quién tiene Génesis 9.6? Bueno, yo lo leo acá. Génesis 9.6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, asesinar, matar, tiene consecuencias ante Dios. Por eso Dios llamó a cuentas a Caín y le dijo que la sangre de Abel gritaba. No tenemos autoridad para matar a nadie. A nadie. Otros dicen, no, pero entonces si estamos en una guerra y no sé qué. Pero las cosas son completamente diferentes allí. Cuando hablamos de un conflicto entre ejércitos nacionales, la condición cambia totalmente y eso es otro rótulo y otra connotación. Y eso ya pues es es una explicación completamente diferente. Aquí estamos hablando del hecho de matar. Alguien que coge un puñal y mata a otro, asesina a otro. Alguien que coge y manda a matar a otro. Alguien que le pega un tiro a otro, lo que sea, asesinar. Homicidio como tal. El caso de Caín con Abel es un homicidio. Simple y llanamente el primer homicidio registrado en la historia. Santiago 3.9 dice. ¿Quién lo tiene? Amén, Pastor Daniel, con el hermano Alex. Dios bendiga. Bueno, Dios bendiga, hermano Alex. Saludos por la casa. Amén, gloria a Dios. Estoy en Santiago 3.9. Bueno, dice la palabra y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. Amén. Estamos hablando de la lengua, ¿verdad? Y creemos que podemos maldecir. Y estamos llamados para bendecir, no para maldecir al hombre que fue hecho a imagen de Dios. Así no sea creyente, hermano. Mire, estamos llamados a ser tan delicados cuando hablamos algo de la gente. Y a veces somos tan ligeros para descalificar y hablar de la gente. Que Dios nos ayude a tener control sobre la lengua. Es muy complejo, pero la gracia del Señor está con nosotros. Y para eso está el Espíritu Santo obrando en nosotros. No quiere decir que desconozcamos las verdades de lo que mucha gente hace. Si está la verdad de hechos, no quiere que estemos maldiciendo. Es guardarnos de hablar mal de alguien cuando no es verdad lo que se dice. Cuando se está diciendo una verdad, uno no está diciendo mal, no está maldiciendo a nadie porque está hablando la verdad. Hechos 17, 26 al 29, ¿cómo dice? Bendiciones, pastor, y a todos mis hermanos en esta tarde. Dice la palabra del Señor. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado en el orden de todos los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos,
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. Clarísimo ese pasaje. Clarísimo. Linaje suyo somos. Y la palabra linaje da una ascendencia de una relación directa, imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Por eso se usa el linaje en la nobleza vista desde el contexto humano. Del linaje de tal, del linaje de tal. Por eso se habla de eso. El diseño original y la dignidad inalienable del hombre, del ser humano. Ahí está establecida. Porque imagen de Dios fue creado el hombre. Entonces la imagen de Dios en el hombre está representando eso. Un diseño original y una dignidad que nos concedió el Señor. Por gracia y favor. En segunda instancia, hay una distorsión moral y la revelación de la imagen perfecta en Cristo. Hay una distorsión moral y después hay una revelación en Cristo. Esto en el contexto de la imagen de Dios en el hombre. Mire con esa distorsión moral y cómo llega esa revelación de la imagen perfecta en Cristo. Le voy a pedir el favor a Viviana Díaz que busquemos Eclesiastés 7:29. A Beneidis a 2 Corintios 4:4 con las buenas tardes para ambas. Saludos en sus casas. Beneidis, por favor. 2 Corintios 4:4. A Luz Marina, Colosenses 1:15. Y Andina, por favor, 1 Corintios 11:7. 1 Corintios 11:7. Ahora, la distorsión moral. Fíjense que nosotros empezamos la clase enseñando de 3 verdades, 3 realidades existenciales. La distorsión moral del hombre empieza obviamente con su caída y su salida de Edén. Ahora, partamos de reconocer y recordar que el ser humano fue concebido, creado por Dios en un estado de rectitud. ¿Dónde? En Edén. Pero el pecado introdujo una severa distorsión en sus propósitos y en su naturaleza. El pecado causó una ruptura total en la relación con Dios. Y ante esta fractura espiritual, esta realidad existencial, el Nuevo Testamento revela a Jesucristo no solo como el Redentor, sino como la manifestación suprema y exacta de la imagen divina. El brazo que extiende Dios en favor del hombre. Jesucristo, es descrito explícitamente como la imagen del Dios invisible. Eso está en Colosenses. Por ese principio y por lo que Él es, Cristo se convierte en el modelo antropológico perfecto. La humanidad halla su verdadero norte no en el estado del primer hombre caído, no en Adán, sino en la perfección de Cristo. O no en el carnal, en el espiritual, en Jesucristo. Miren lo que dice Eclesiastés 7:29. ¿Qué dice Eclesiastés 7:29? Leemos con la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Concluyente. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Si nosotros nos vamos a buscar esa palabra recto en el hebreo, va mucho más de decir es íntegro y uno dice es recto, no. Pero tiene una implicación mucho más profunda de integridad, de rectitud, de temor a Dios, de testimonio, etc. Correcto. Pero uno entiende el concepto. Entiende lo que la palabra está señalando. 2 Corintios 4:4. Amén, mi pastor. Buenas tardes para usted y para cada uno de mis hermanos. Leo Amén. bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio,
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. La obra del maligno, que ciega el entendimiento, le hace ver lo que no es a la gente, distorsiona la imagen de Dios, aún distorsiona el mensaje de la palabra. Es el reflejo, es la consecuencia. Esto está derivado de lo que señala la Escritura en Génesis 3, del 1 al 6. La estrategia que usó el enemigo de la justicia, que engañó a Eva y engañó a Adán, y cayeron. Y distorsiona todo. Recuerden todo lo que pasó ya en Génesis 3, 1 al 6. Eso está diciendo 2 Corintios 4:4. No permitas diálogos prohibidos. Ahí empieza todo. Recuerden la historia de Eva. Le hizo caso y abrió los oídos a una voz que la cautivó. Le dijo una cosa, le dijo otra, distorsionó la verdad y la embaucó, y ella hizo caso y habló con ella, dialogó con ella y tenga. Como se dice vulgarmente, lleve del bulto, mija. Y de paso el marido también. Eso lo estábamos estudiando el jueves en la iglesia. Para mayor información pueden ingresar a UJ La Gloria y ver las últimas prédicas nuestras de los jueves. Ahí estamos enseñando eso. Estamos hablando de los orígenes del Génesis y estamos estudiando eso. Es bien interesante. Colosenses 1:15. Miren lo que es ese Colosenses 1:15. Me toca a mí, pastor. Buenas tardes. Sí, señora. Leo la palabra para gloria del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Él es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo vino a presentar a Dios. Si nosotros vamos a Juan 1:1, dice que el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo esa palabra verbo en el griego es logos. No está hablando de la palabra rema, sino logos, un entendimiento intelectual, etcétera, etcétera, pero está manifestando, en el contexto, está manifestando esa palabra verbo, está transmitiendo la idea de la palabra hecha visible ante los hombres. Por eso dice, y el verbo, voy a leerlo exactamente, para no distorsionar de pronto de memoria. Voy a leerlo con exactitud en la escritura, porque justo aquí tengo mi Biblia, hermano. ¿Sí? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo. En el contexto de ese griego que se usó allí, la condición gramatical en que está redactado ese griego koiné allí, en 1 Juan 1:1, transmite claramente la idea de que el verbo se manifestó corporalmente. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En una conjugación gramatical que es el aoristo del griego, que implica que en el pasado se dio esa realidad y se mantiene y se mantendrá, es invariable. Jesucristo reveló al Padre. Y Él es el modelo a seguir. Es el norte que necesitamos. Por eso Pablo dice que hay que imitar a Cristo. Y él se atreve a decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y por eso Él es la cabeza. Antropológicamente, desde el contexto bíblico, Jesucristo es el modelo ideal. La imagen de Dios en el hombre. Mire lo que dice 1 Corintios 11:7. Andina, por favor. Amén. Dios me le bendiga. Gracias, pastor. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza,
pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Amén. 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 Primera de Corintios 11:7. La cabeza del varón. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. El cuerpo se guía por la cabeza. La cabeza marca un norte. La cabeza establece un orden. La cabeza le da una dirección al cuerpo. La cabeza está para eso, para direccionar. Esa es la cabeza. Jesucristo es la cabeza, no los pies. La cabeza. 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Imagen y gloria de Dios como cabeza, en una representación, un símil a lo que es Cristo para la iglesia. Esa posición en Cristo. Esa imagen de Dios en el hombre. La que estamos llamados a transmitir. Por eso volvemos a insistir, por ejemplo, con Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tome como referencia Mateo 5:16. Vuélvalo a leer y vuélvalo a leer y vuélvalo a leer. Hay un proceso de restauración y renovación espiritual en el creyente. Y eso es en el contexto de la redención. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios deja de ser únicamente una condición estática para convertirse en un proceso dinámico de santificación. Cuando nacemos de nuevo, posicionalmente estamos en Cristo. Hay una santificación posicional perfecta en Cristo, pero hay una santificación progresiva en la medida que nosotros avanzamos en nuestra vida y vamos siendo perfeccionados y el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Está obrando el Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos a seguir repartiendo aquí unas escrituras. Yubicet, por favor. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Yo había visto a Joyce y ahora no la veo. No está por ahí Joyce. Bueno. Segunda de Corintios 3:18. Mi hermano Luis Arturo Merchan, Efesios 2:10. Luz Mari, por favor, ubicas Efesios 4:24. Giovanni, por favor, ubicas Colosenses 3:10. Y Pastora Eddie, por favor, Isaías 43:7. Es el tercer aspecto de esas verdades que sí estábamos al comienzo de la enseñanza, de la clase. Y es en el contexto de la redención. Dios extiende su brazo de gracia y rescata al hombre. ¿Cómo? Por la obra de la cruz. Entonces la imagen de Dios deja de ser únicamente una condición estática para convertirse en un proceso dinámico de santificación. Sí. Pablo nos lo explica en sus escritos. Y explica Pablo allí que el creyente experimenta una transformación continua para recuperar aquella semejanza distorsionada. Estamos en un proceso de santificación. Posicionalmente, reitero la expresión, posicionalmente, estamos en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, hacemos parte, Dios nos establece como parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Posicionalmente así nos ve el Padre, nos ve en Cristo. Por eso Efesios, vamos a Efesios, por favor. Por eso Efesios 3, 1:3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ojo, no dice con todas las bendiciones espirituales. No está hablando en plural, está hablando en singular.
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual. Posición en Cristo, ubicación en Cristo, y estamos con Cristo sentados junto al Padre, porque donde está la cabeza está el cuerpo. Donde está la cabeza está el cuerpo, hermano. Para Dios, donde está la cabeza está el cuerpo. Esa es nuestra verdad posicional, antropológicamente, bíblicamente vista, desde el contexto bíblico, esa es nuestra verdad posicional ante Dios. Y en el 2.22 dice, a ver si estoy bien aquí, a ver, déjame mirar aquí. Y esa verdad es tan clara que ahí en Efesios 2.22 dice, hablando de la iglesia que se está edificando, que Cristo está edificando, y hablando de Él como cuerpo, el 2.22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos morada de Dios en el Espíritu, templo del Espíritu Santo, tabernáculo del Dios vivo. Eso es una verdad posicional innegable, dada por Dios en su gracia y en su amor cuando nacimos de nuevo. Estamos establecidos en Cristo en virtud de esas verdades, o de esa verdad posicional. Y Dios nos ve en esa verdad posicional, en Cristo. Y Pablo lo explica perfectamente en sus epístolas. Por eso vamos llevando una transformación, porque vamos creciendo de gloria en gloria en esa santificación que está progresando en nosotros en el día a día. Porque nos estamos vistiendo de las nuevas vestiduras en Cristo. Nos estamos vistiendo del nuevo hombre, el cual es renovado en justicia, santidad y pleno conocimiento de su Creador. Por eso hay que crecer en el conocimiento del Dios eterno, en el conocimiento de Cristo. Hoy, aquí, en esta clase, en este momento, estamos creciendo y estamos siendo santificados, estamos avanzando en esa santificación práctica, estamos desarrollando ese trabajo de creerle al Señor, y esto es fe, obediencia, sujeción, y estamos avanzando, estamos siendo llenos de ese conocimiento que nos hace crecer, madurar para dar fruto. Este proceso progresivo tiene como único fin, o fin último, capacitarnos para las buenas obras y cumplir nuestro propósito fundamental, la glorificación eterna de Dios. Lo estamos haciendo hoy. Hoy lo estamos haciendo. Segunda de Corintios 3:18, ¿cómo dice? Ya les... Amén, mi pastor. Adelante. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Sí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Esta es nuestra verdad posicional, hermano. Por haber nacido de nuevo antropológicamente, bíblicamente, del contexto bíblico, obviamente. Esa es nuestra posición en Cristo. Y estamos creciendo día a día, mejorando día a día, de gloria en gloria. Efesios 2:10 dice esto. Y goces, hermano, escuchando estos pasajes, porque es nuestra verdad ante Dios. Nuestra verdad posicional. Efesios 2:10. Así dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hechura suya. ¿De quién? De Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Hechura suya. ¿De quién? De Dios. De Dios. Él nos creó, Él nos hizo, Él nos formó. Efesios 4:24. Hermana Luz. Luz Mari. Efesios 4:24, Luz Mari. Pastor. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y vestidos del nuevo, gracias hermano, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Qué creó Dios? El nuevo hombre.
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad, posicionalmente perfectos ante Dios. Colosenses 3:10, miren lo que dice. Amén. Mi pastor dice la palabra en Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Amén. Esta es la orden de crecer y madurar continuamente. Hay que crecer, hermano. O sea, tenemos la responsabilidad de crecer, no nos podemos quedar quietos, hermano. Por eso es necesario congregarnos, buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días, venir a estos cursos, capacitarnos, orar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante todo, practicar una vida de santidad y temor reverente, vivir el Evangelio. Isaías 43:7, Antiguo Testamento, ¿qué nos dice? Mira, Isaías lo que ya estaba diciendo en aquel entonces. Amén. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Amén. Repítalo, pastora Edith, por favor, porque ese pasaje, hermano, guarde ese pasaje en su corazón. Márquelo, señálelo, hermano, póngale un colorcito, escríbalo, póngalo yo no sé dónde, mándeselo a 45 personas hoy, yo no sé qué tenga que hacer, pero memorícelo, guárdalo en su corazón. Vuélvalo a leer, pastor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Amén. Y yo digo amén porque creo que todos nosotros, los que estamos reunidos acá, estamos en ese grupo. Todos los llamados de mi nombre. Todos los llamados de mi nombre quiere decir los míos. En otras palabras, mi iglesia. En otras palabras, mis hijos, mis redimidos, por los que fui a la cruz, eso dice Jesús. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Los he creado, los formé y los hice. ¿De qué nos recuerda esto? Lo que pasó en Génesis. Esto es poderoso en esa verdad posicional que tenemos en la antropología bíblica, hermano. Entonces hay una cumbre de la creación y el orden antropológico. En esa imagen de Dios en el hombre. Le voy a pedir el favor a Carito, ahora a Carito nuevamente, Salmos 8, 4 y 5, y a Rubén, por favor, Rubén Villa, 1 Corintios 11, 7 y 8, 1 Corintios 11, 7 y 8. Este segmento que vamos a empezar en este momento es muy enriquecedor. Póngale atención. La cumbre de la creación y el orden antropológico, lo que Dios ha planeado con nosotros, es algo impresionante. Salmos 8, 4 y 5, ¿qué dice? Amén, pastor. Dice en Salmos 4. Es 4, ¿sí? Salmos 8, 4 y 5. Sí, dice, digo que es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, y le has hecho poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Amén. Imagínense la pregunta que se plantea el salmista ahí. Le pregunta a Dios. Salmo de David. Salmo 8, 4 y 5 dice, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista queda impactado. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que nos mires? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Poderoso. Y 1 Corintios 11, 7, 8, ¿qué dice? Amén, dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. En cambio, la mujer es la gloria del hombre, pues el hombre no vino de la mujer, sino la mujer del hombre. Amén. Aleluya. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Hablando de la creación y el orden de Dios. Bueno. La narrativa bíblica, el registro bíblico, la escritura, señala, demuestra que el ser humano no es un elemento más dentro del vasto ecosistema del universo. Algo más que hizo Dios ahí y ahí quedó. No. El hombre es el destinatario de una atención especial, deliberada y única por parte del Creador. Dios tenía un plan especial con el hombre.
Mientras el resto de cosmos de la creación fue traído a la existencia mediante un mandato verbal, Dios habló. La creación de la humanidad fue precedida por un concilio divino y ejecutada por una intimidad sin precedentes. Ojo, la escritura en Génesis no dice hagamos ahora la luz y fue hecha la luz. La escritura no dice hagamos ahora las aguas y fueron hechas las aguas. Hagamos ahora los planetas. No dice eso. La escritura dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios como ser, como Dios. Pero cuando habla del hombre dice hagamos al hombre. Y la escritura señala una acción especialmente dedicada de parte de Dios con la raza humana, con el hombre. Una concesión de consideración especial. Especial y única con el hombre. Bajo este diseño soberano, bajo ese plan perfecto de Dios, el hombre se erige como la joya de la corona de la creación de Dios. Él, el hombre, la raza humana, representa la obra cumbre formada del polvo y dotado del aliento de vida, y a quien se le delegó la responsabilidad y la mayordomía sobre la tierra. En este orden antropológico perfecto, la mujer es instituida como el brillo inconfundible de esa corona. ¿Por qué? ¿Por qué? Su creación, la creación de la mujer, a partir del hombre no denota inferioridad, sino una gloria derivada y complementaria. Dios le dio mayor atención a la creación de la mujer que a la creación del hombre. Ella aporta la plenitud, la ayuda idónea y el esplendor necesario para que el propósito original alcance su máxima expresión. ¿Cuál? La procreación, la vida. Dios sabe lo que hace, hermano. Esto le duele mucho machista, hermano. Le voy a pedir el favor. Como recomendación solamente les digo. Les recomiendo. No es una instrucción, no es una tarea, solamente les recomiendo. Si quieren enriquecer todo este tema que estamos tratando en este momento, busquen en YouTube IUJ la Gloria. Busquen IUJ la Gloria. Así, IUJ la Gloria. Accedan allá y escúchense todas las enseñanzas que hemos hecho los últimos jueves sobre el Génesis. Hay como unas 8 enseñanzas, son más o menos 8 o Yubice, no estoy seguro si fueron 8, hablando de la creación del hombre y la mujer. 8 enseñanzas. Y escúchenlas, hermano, porque le va a complementar totalmente lo que estamos hablando en este momento. La relación entre el hombre y la mujer obedece a un ordenamiento antropológico sagrado e intencional. Dios lo pensó así, lo creó así, lo diseñó así. Ambos, hombre y mujer, portando la imagen y semejanza de Dios. Ojo, ambos. No el hombre solamente, no. Es que muchos creen que la mujer, como fue creada después, no tiene ese contexto de imagen y semejanza y que es inferior. No, terrible error. Así no es, hermano. Ambos, hombre y mujer, portan la imagen y semejanza de Dios. Y ambos reflejan de manera conjunta el carácter, la majestad y la gloria de su Hacedor. Tanto la mujer como el hombre. Esta atención singular otorgada durante la creación confirma que la humanidad es el centro del afecto divino y el pináculo de toda su obra. La joya de la corona de la creación es el hombre. Y ahí está la mujer, hombre y mujer, para que me entiendan. ¿Qué quiere decir esto? La antropología bíblica tiene 7 dimensiones especiales. 7 dimensiones. En el entendimiento integral del origen del hombre, se requiere desentrañar las 7 facetas estipuladas en la revelación bíblica.
La antropología bíblica no admite simplificaciones, hermano. No. El ser humano es una unidad compleja, dotada de materialidad e inmaterialidad, cuyo análisis demanda una revisión profunda. Hay que estudiarlo con cuidado, desde el contexto bíblico. Primero, les voy a citar las 7. Pero les recomiendo, vayan a IUJ La Gloria. Sí, IUJ La Gloria. Busquen las enseñanzas y escúchalas, les va a aportar bastante. No lo puedo enseñar aquí porque, hermano, allá resumiendo y todo, gasté como 7, 8 jueves enseñando estas 7 cosas. Aquí no puedo, hermano, porque aquí sí que se limita el tiempo. Número 1. 7 facetas. El hombre escogido. Del griego klegó, escogido. ¿En dónde está eso? En Efesios 1:3-4. Recuerden que Efesios 1:3-4 nos dice claramente que el hombre fue escogido en el amado. Efesios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, en el plan de Dios, el hombre, la raza humana, tú y yo, ya estábamos establecidos antes de toda la creación. ¿Me están entendiendo? Antes de toda la creación, Dios ya nos tenía en su plan divino. Y nos escogió. Número 1. Escogido. Fui en el amado. Hay un canto de los voceros de Cristo que habla, escogido fui en el amado. Señalando justamente Efesios capítulo 1. Número 2. El hombre creado del verbo bará. Y el verbo bará habla de la creación de Dios, de la nada, el hombre creado de la nada, creado, el hombre creado. Génesis 1:27. Ahora devolvámonos a Génesis. Génesis 1:27. Es un proceso impresionante en la verdad antropológica bíblica sobre la creación del hombre. Génesis 1:27 dice, perdón, ya casi es hora. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y creó Dios al hombre. Esa creación del hombre en el plan de Dios, ese es el verbo bará. Ojo, antes de hacerlo, esto es distinto a que lo hubiese hecho de la tierra. Lo creó, es como si lo hubiese, digámoslo así, lo diseñó antes de hacerlo de la tierra. Y creó Dios al hombre. De la nada lo creó. Él lo creó porque no había un hombre modelo. Y si hay un modelo, se llama Dios mismo. Porque lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Creó Dios al hombre del verbo bará, de la creación única de Dios. Ese bará es atributo para Dios, de la nada. Número 3, el hombre formado. Génesis 2:7. El hombre formado, Génesis 2:7. Dice Génesis 2:7. Aleluya. Dice así, Génesis 2:7. E hizo Dios la... ¿Sí? Sí. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de las expansiones de las aguas. No, es eso. ¿Dónde estoy yo? Génesis, Génesis 2:7, ya está aquí. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ojo, formó al hombre. Después de haberlo creado, entonces, para entenderlo mejor, después de haber hecho los planos en la creación, Dios lo creó. Hizo los planos para que me entiendan mejor. Para tratar de entenderlo. Hizo los planos. ¿Qué hace un arquitecto antes de crear el edificio? Antes de hacer el edificio, de formar el edificio. Pues hermano, simple y llanamente hace los planos. Piensa y proyecta cómo quiere su edificación, ¿verdad? Y lo plasma en un plano. Ok. Ahora dice, y el hombre formado, yatzar, del verbo yatzar, del hebreo. Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, le dio forma.
como el artesano le da forma al barro y hace la preciosa joya o, ¿cómo se llama esto? La artesanía hermosa que termina siendo una bella obra de arte, pero primero era barro. Pero la formó y la presentó. Después, el hombre hecho, del verbo asá. Génesis 1.26. Génesis 1.26. Ojo, Génesis 1.26. Ahora nos regresamos al 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Interviene la pluralidad de Dios en las tres personas, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Ahí está obrando la Trinidad totalmente. Porque ese hagamos al hombre está hablando de unas circunstancias no solo material, como es la parte 3 de formó al hombre, sino de una parte espiritual, sino de la parte interna. Todo eso que constituye un ser humano, no solo externo, sino interno. En su función neurocerebral, en su función neurolingüística, en todas sus funciones, o sea, se formó el software del hombre. El hardware es la formación del barro. El software lo puso Dios cuando lo hizo. Ese es el verbo asad, para que me entiendan. Quinto, el hombre ser viviente. El hombre está ahí, hecho. Tiene su parte interior toda completa, sí, tiene su páncreas, tiene su corazón, tiene su funcionalidad, tiene toda su parte de orden biológico, tiene toda su parte cerebral, funciona bien la maquinita, pues, pero le falta algo. Y está ahí el hombre ser viviente, Génesis 2.7, vamos otra vez a 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente, espíritu, alma y cuerpo. Un ser viviente, viviente en lo espiritual, viviente en lo biológico, viviente en lo psíquico, en lo psiquiátrico, etcétera, etcétera. Viviente. Un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Entonces ya se paró, ya pensaba. Y además recuerden que el hombre fue hecho en un estado de adultez. El hombre fue hecho adulto en Edén. Fue creado, formado y hecho adulto. Adulto. Con capacidad de pensar, de razonar, de entender. Por eso, y el hombre fue hecho un ser viviente, adulto, en contexto adulto, con capacidad de observar, escuchar, entender, hablar, decidir, con todas esas facultades. Con todos esos atributos que recibió de Dios y de tomar decisiones, porque Dios no creó una máquina. Con sentimientos y la posibilidad de tomar decisiones con todos sus sentimientos y emociones. Todo, una persona, un ser viviente. No un barro viviente, un ser viviente, espíritu y alma y cuerpo. Después de eso, de que el hombre es un ser viviente, viene el hombre plantado. Y ese hombre es plantado ahí mismo, como dice Génesis 2.8. Génesis 2.8 lo dice con una claridad absoluta, hermano, pero absoluta. Claro, ¿para qué lo puso el Señor? Génesis 2.8 dice que el Señor lo puso y Jehová Dios plantó un huerto al oriente y puso allí al hombre que había formado, ojo, y puso allí al hombre que había formado donde de la tierra, que había hecho, sobre quien había soplado aliento de vida, y puso al hombre allí, lo plantó, en Edén. Y ahí en el 15:16 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio responsabilidad, función, tarea.
oficio. Lo puso a hacer algo. Dios no puso al hombre solamente a sentarse y a mirar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, bueno, ya viene la orden de Dios. Y le dio una responsabilidad y unas funciones, le asignó funciones. Como me escuchaban el otro día en la gloria, es decir, Dios hizo todo nuevo y se lo dio a estrenar al hombre, a Adán y Eva. Dios hizo todo nuevo, hermano, y se lo dio a estrenar al hombre. El hombre estrenó todo, hermano, todo es todo. Por eso Dios fue algo especial, hizo algo especial con el hombre, algo totalmente especial con el hombre. Pero la misma palabra dice en el 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ojo, en todo lo anterior al verso 2:18, siempre es que cerraba Dios un ciclo, un día, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Ok. Pero en el 18 dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios se dio cuenta que el hombre estaba solito. No tenía con quién conversar. Para el hombre no era suficiente darle nombre a los animales, interactuar con ellos, no. Necesitaba a alguien compaginado con él. Y vino la ayuda idónea. 2:18 dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer, 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Rápidamente, una de sus costillas. El original hebreo, para esa palabra costilla, se ha traducido históricamente, quedó como costilla, pero en el original hebreo habla de costado. Y como la costilla queda al costado, bueno, por eso lo tomaron como costilla, pero habla de costado. Pero el original hebreo, al hablar de costado, está hablando de la forma estructural que sostiene una edificación. Piense un momento en este momento en la habitación donde está. Y mire al lado derecho. ¿Qué pasaría si se cae si no existiera la pared del lado derecho? ¿Qué pasaría con esa estructura? O lado izquierdo, ¿qué pasaría con esa estructura? Se cae, pastor. Amén. Entonces, el hombre estaba incompleto y necesitaba algo estructural para su vida, la ayuda idónea. La ayuda idónea habla del costado que es sólido y le da estructura a un proyecto de vida mancomunado con el hombre. Hermano, de verdad, para que complemente esto, acceda a IUJ La Gloria y no, ¿sabe qué? Más bien voy a poner esas prédicas en el grupo. Voy a subir esas prédicas al grupo para que las escuche, hermano. Porque le van a ayudar a entender todo esto. De verdad, le va a ayudar a entender todo esto de la creación del hombre y la mujer. Y la dignidad que Dios le dio a la mujer. No es como muchos la aplican y muchos la viven. No, hermano. Se va a sorprender. Voy a poner eso en los grupos de WhatsApp para que complementen la enseñanza. Dicho todo esto, sabiendo que ya está el pastor Ricardo pendiente, con las buenas tardes para él, le voy a pedir el favor a Yubiset que oremos. Y Yubiset, antes de cerrar con la oración, ¿estás ahí, Yubiset? ¿O no está Yubiset? ¿Ya se fue? Aquí estoy, mi pastor. Aquí está. Yubiset, por favor, en un minuto, ¿tú has escuchado las enseñanzas de los jueves sobre la creación? Sí, señor. Cuéntale a tus compañeros estudiantes si te han servido, te han edificado, te han enseñado. No, de verdad que sí. De verdad que sí, compañeros, me han edificado tremendamente y más ahora que estoy en el rol de esposa, ha sido muy gratificante de crecimiento estas enseñanzas. Las he compartido con algunas amigas, he convidado amigas también y de algunas del concilio, y tanto así que le dije a mi esposo que por favor el jueves no fallara, que por favor el jueves no fallara,
porque es muy importante poder comprender de verdad el propósito por el cual Dios estableció al hombre en la tierra. Y en eso también, al decir hombre, también me refiero a la mujer. De verdad, muchas gracias, mi pastor. Amén. Entonces voy a subir voy a buscarlas y las voy a subir también a los grupos porque vale la pena que le dedique un tiempo a escuchar esas enseñanzas. Le va a complementar todo este tema. Le va a ayudar bastante, man, pero bastante es bastante. Le va a aportar bastantísimo. Después, no necesito que me dé a mí las gracias ni que me diga así, pastor, no. Sencillamente déle la gloria al Señor y sincérese con el Señor. Oremos, Yubise, por favor. Amén, amén. Mi Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor soberano, delante de ti una vez más, Papito Santo, estamos unidos como iglesia, como estudiantes, Señor, agradeciéndote, Padre Celestial, porque realmente hoy, Señor, subimos un escalón de santidad, de gracia, con estas enseñanzas, Dios, que no son en vano en nuestra vida. Papito Santo, agradecemos por tenernos en cuenta, Señor, porque los que estamos aquí reunidos somos los que tú tocas en nuestro corazón con esa hambre, con esa sed de aprender, Señor, de crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ponerlo en práctica cada día, Señor. Bendice a nuestros maestros, a los que colocas, Señor soberano, ahí como esa antorcha encendida, como esos atalayas, esos maestros que tú has dejado en este hermoso concilio, Señor, para aprender. Ayúdanos a absorber, Señor, cada palabra, porque no sabemos hasta cuándo ha de permanecer esto, Señor. Somos privilegiados. Señor soberano, me deleito, Señor, en cada palabra que tú nos entregas. Gracias por mis hermanos, Señor estudiantes, los bendecimos. Toma control, Señor, allá en sus casas donde están, Señor. Permítenos, Señor, estar conectados, Señor, de corazón, y permite a cada onda del internet, Señor, que permanezca, que se establezca, Señor, que no se corte la señal, sino que realmente tú estés ahí, Señor, ayudándonos en todo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que la gloria les acompañe, el Espíritu les siga abrazando y hasta la próxima si el Señor lo permite. Buena tarde.